El día de hoy abordaremos la utilización o hablaremos sobre la utilización de lo que es SQLite dentro de lo que es Android. SQLite es un ligero motor de base de datos de código abierto que se caracteriza por mantener el almacenamiento de información persistente de manera sencilla y fácil. A diferencia de otros sistemas gestores de base de datos como MySQL, SQL Server o Oracle, SQLite tiene las siguientes ventajas. No requiere el soporte de un servidor. SQLite no ejecuta un proceso para administrar la información, sino que implementa un conjunto de librerías que se encargan de la gestión. No necesita configuración. Libera al programador de todo tipo de configuración de puerto, tamaño o ubicaciones. Usa un archivo para el esquema. Crea un archivo para el esquema completo de la base de datos, lo que permite ahorrarse preocupaciones de seguridad, ya que de los datos de la aplicación no pueden ser accedidos desde otro contexto. Es de código abierto, está disponible a dominio público de los desarrolladores. Por esto es que SQLite es la tecnología cómoda para los dispositivos móviles. Su simplicidad, rapidez y usabilidad permiten el desarrollo muy amigable y muy rápido. SQLite es un sistema de tipo inusual. En lugar de asignar un tipo a una columna, como en la mayoría de la parte de los sistemas de base de datos, los tipos se asignan de acuerdo al valor individual que se inserta dentro de lo que es la base de datos. Por ejemplo, se puede insertar un string en una columna de tipo entero, a pesar de que SQLite tratará en primera instancia de convertir la cadena en un entero. Varios procesos o hilos pueden acceder a la misma base de datos sin problema. Varios accesos de lectura pueden ser servidos en paralelo. Un acceso de escritura solo puede ser servido si no se está sirviendo ningún otro acceso concurrente. Existen programas independientes que pueden ser utilizados para consultar y gestionar los ficheros de base de datos de SQLite. En nuestro caso, usamos lo que es el DB Browser for SQLite, que es básicamente una herramienta con la cual puedo manipular archivos de SQLite, por lo cual podría levantar una base de datos, abrir una base de datos y realizar tareas de gestión a través de lo que son sentencias desde esta herramienta. La mayoría de los motores de datos SQL utilizan tipografía estática y rígida. Con el tipo estático, el tipo de datos de un valor está determinado por su contenedor, las columnas en particular en las que se almacena el valor. Es decir, que en otros motores yo defino una estructura con cierto tipo de datos y tengo que asegurarme que los datos que voy a insertar correspondan con el tipo que haya sido definido. En SQLite utiliza un sistema de tipos dinámico más general. En SQLite el tipo de dato de un valor está asociado con el propio valor de la información y no con su contenedor. El sistema de tipos dinámico SQLite es compatible con los sistemas de tipo estático más comunes de otros motores de base de datos, en el sentido de que las sentencias SQL que trabajan en base de datos de tipos estáticos funcionan dentro de lo que es SQLite, lo que significa que el estándar de lo que son consultas y sentencias SQL podrán funcionar dentro de lo que es nuestra base de datos SQLite. Cada valor almacenado en la base de datos SQLite tiene una de las siguientes clases de almacenamiento. Tenemos la definición de lo que son integer, real, text y float. Como particularidades, el boolean type no existe dentro de lo que es SQLite y los datos se almacenan o 0 para lo que es false y 1 para lo que es true. Tampoco existen tipos de datos definidos para lo que son day and time, por lo cual la mayoría de las veces los podremos gestionar a través de lo que son string.
Los motores de base de datos SQL que usan tipografía rígida suelen intentar convertir automáticamente los valores de un tipo de dato apropiado. Podemos ver cómo definen lo que sería un create de lo que es una tabla donde A es entero y B es un varchar. Y en el momento de lo que es la inserción, estamos insertando 1, 2, 3 en forma de cadena y 4, 5, 6 en forma de número. La base de datos de tipo rígido convertirá la cadena 1, 2, 3 en un número entero 1, 2, 3 y el número entero 4, 5, 6 en una cadena 4, 5, 6, siempre y cuando esto sea posible a través de los valores ingresados. SQLite soporta el concepto de afinidad de tipo, es decir, al momento de crear una estructura, nosotros brindamos una recomendación del tipo de dato que tendrá una columna específica. Los tipos de datos recomendados son text, numeric, integer, real y float. Pero ¿cómo trabajamos dentro de lo que es Android? Dentro de lo que es Android, necesitamos la creación de una tabla que extiende de lo que es una clase llamada SQLite OpenHelper. SQLite OpenHelper será la clase que nos permitirá el crear y actualizar la estructura de nuestra base de datos, al igual que nos va a proporcionar de métodos que nos van a permitir realizar actualizaciones. Veamos el ejemplo de la definición de una clase OpenHelper dentro de lo que es este código. Como podrás ver, definimos una clase que se llama usuario SQLite Helper, que extiende de lo que es SQLite OpenHelper. Lo siguiente que hacemos es definir la sentencia en formato de string que nos va a servir básicamente para crear, en este caso, una tabla usuario con los siguientes campos: un código de tipo integer y un nombre de tipo texto. Posteriormente se define lo que sería un constructor, en el cual el constructor de la clase OpenHelper requiere un contexto, el nombre de la base de datos, un cursor que permite, digamos, manipular la información de manera externa, que en nuestro caso por lo general siempre será null, y el número de versión que va a tener nuestra base de datos. Es importante identificar que el número de versión indicará a la clase OpenHelper si debe llamar al método onCreate o al método onUpgrade. Quiere decir que si estaba trabajando con un número de versión determinada y al momento de instanciar la clase le atribuyo otro número de versión, este va a asumir que tiene que realizar una actualización en su estructura, por lo cual llamará al método onUpgrade. Por consiguiente, si la base de datos no existe, se llama de manera directa a lo que es el método onCreate, el cual recibe un parámetro que es la base de datos. A través de lo que es la base de datos, usaremos una sentencia que se llama execSQ, que lo que me va a permitir básicamente es la ejecución de sentencias SQL que le proporcionemos como parámetro. En este caso estamos proporcionando la sentencia de creación de la tabla usuario, por lo cual cuando yo llame al método onCreate, lo que hará es crear la tabla en mi base de datos. Cuando se realice una actualización de la estructura, llamaremos al método onUpgrade, donde el método onUpgrade lo que se encargará es eliminar la estructura que ya exista, por lo cual en este caso eliminará la tabla usuario y posteriormente la creará nuevamente. De esta forma, estos métodos onCreate y onUpgrade son los que nos permitirán básicamente el poder manipular la estructura de tablas en nuestra base de datos. En el siguiente ejemplo, generamos un objeto
de la clase usuario SQL Helper, que se llama USDBH, donde generamos una instancia donde le proporcionamos el contexto, proporcionamos el nombre, indicamos a lo que sería el cursor factory en null e indicamos básicamente la versión de la base de datos. Posteriormente usamos a lo que sería nuestro objeto, obteniendo usando el método getReadTableDataTable para obtener la base de datos en modo escritura. Posteriormente lo que hacemos es verificar si la base es distinta de null y finalmente lo que haremos es iniciar un for de 1 a 5 para realizar la inserción de datos en la tabla usuarios. Podemos notar de que vamos a usar el método execSQL y donde le proporcionamos una sentencia SQL válida para realizar inserción de datos. Finalizado el proceso, cerramos la base de datos. Este fragmento de código lo que va a hacer es básicamente insertar 5 registros a mi base de datos. Veremos más adelante que es posible obtener a la base de datos tanto en modo escritura como en modo lectura. Dentro de lo que es nuestra aplicación, dentro de lo que es el directorio data, el paquete de mi aplicación barra lo que es el directorio database, lo que vamos a encontrar es el nombre de nuestra, o sea, un archivo que va a referenciar el nombre de la base de datos, el cual podremos accederlo a través de lo que es, en este caso, el monitor de procesos de Android. Por otro lado, el método execSQL permite ejecutar cualquier sentencia SQL de base de datos que coloque como parámetro, siempre que ésta, por supuesto, no devuelva resultado, es decir, todas las operaciones de actualización sobre lo que son datos en nuestra base de datos. Para ello, simplemente aportaremos los parámetros de entrada de este método de cadena correspondiente con la sentencia SQL. Podemos ver cómo será una sentencia insert, cómo podemos llamar a una sentencia delete y a una sentencia update. Por ende, execSQL será una alternativa a la hora de ejecutar sentencias de actualización sobre nuestra base de datos. Una alternativa disponible a la API de Android es utilizar los métodos insert, update y delete que proporciona también con la clase SQL Database. Y la forma de uso es bastante simple, dado que simplemente estas estructuras o estas sentencias utilizan, digamos, o reciben como parámetro lo que se conoce como content value. El content value es una tabla hash de key value en el cual nosotros vamos a cargarla o precargarla, donde cada clave que vamos a registrar estará asociada a un campo de la base de datos. Posteriormente llamaremos a lo que es el método insert, al cual le proporcionamos el nombre de la tabla y la estructura que vamos a insertar. En el caso de lo que es una actualización, lo que hacemos es proporcionarle el nombre de la base de datos, el nombre de la base de datos, tabla, los valores correspondientes, que en este caso sería el content value de los valores que se van a actualizar, la condición para la cual vamos a realizar la actualización. En este caso, vamos a actualizar esta información en la tabla usuario cuando el código sea igual a 6. Posteriormente, si quisiéramos realizar una eliminación, vamos a llamar al método delete indicando el nombre de la tabla y la condición. Por eso vamos a decir delete usuario where código sería igual a 6. Por ello, algo que tenemos que entender es que el content value es una colección en el cual nosotros vamos a reflejar la estructura de la tabla
con los correspondientes valores para poder lograr las operaciones de insert y de actualización. A la hora de realizar consultas sobre la base de datos, vamos a contar con dos opciones. La primera opción, utilizaremos el método RawQuery de la clase SQLite Database. Este método recibe directamente como parámetros un comando SQL completo, donde indicamos los campos a recuperar y los criterios de selección, ordenamiento y agrupamiento que puede llegar a tener una sentencia SQL. El resultado de la consulta lo obtendremos en forma de cursor. El método RawQuery acepta dos parámetros. Por un lado, lo que sería la sentencia SQL y por otro, los parámetros que pueden llegar a estar involucrados dentro de lo que es la consulta que proporcionamos. En este ejemplo podemos ver la estructura de parámetros asociados y una sentencia que indica que requiere un parámetro a través del comodín para lo que sería el campo nombre, por lo cual la sentencia sería select código nombre from usuario where nombre sea igual a usu1 en este caso. La segunda opción, para recuperar datos, podremos utilizar el método query de la clase SQL Database. Este método recibe varios parámetros: el nombre de la tabla como primer campo, los campos involucrados en el select, la condición, que vendría a ser el where, los campos involucrados dentro, los valores involucrados en la consulta where, y posteriormente encontraremos lo que sería espacio para lo que es el group by, para lo que es el having si existiera y para lo que es el order by si fuera necesario. La utilización del cursor va a ser lo que nos va a permitir recorrer la estructura de datos de vuelta por las dos sentencias anteriores de la cual hablamos. Para recorrer y manipular un cursor devuelto por cualquiera de los dos métodos mencionados, tendremos a disposición varios métodos que nos van a permitir trabajar. Entre ellos destacamos dos con los cuales vamos a trabajar y con los cuales vamos a poder recorrer. Move to first mueve el puntero del cursor al primer registro y devuelve true si existen datos. Move to next mueve el puntero del cursor al siguiente registro devuelto. En el ejemplo podemos ver una pequeña consulta que se realiza sobre la tabla usuarios para los nombres que sean igual a usu1. Como podemos ver, utiliza el move to first como validación para ver si existen datos o no. Posteriormente utiliza un do while para decir que voy a recorrer mientras existan datos dentro de lo que es el cursor a través de lo que es el método move to next. Luego podremos obtener la información del registro en el cual nos encontremos parados del cursor a través de lo que son las diferentes sobrecargas de tipos de datos, indicándole el índice del campo al cual nos referenciamos. Es decir, que estoy obteniendo el contenido string del campo con índice 0, que en este caso es el código. Estoy obteniendo el valor de tipo string del campo con índice 1, que en este caso es nombre. getCount te dirá el número total de registros devueltos en el cursor y getColumnName con un índice nos indicará el nombre de la columna. Podremos utilizar, entre otras cuestiones, el método moveToPosition para mover el cursor a una posición determinada. Por ello, este fue un breve repaso de las diferentes alternativas que tenemos a la hora de poder trabajar con lo que es SQLite dentro de lo que es nuestro Android.